Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, profesor, buenas tardes. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hoy día tengo un tema amplio, en verdad que es un tema bien amplio, ¿ya? Vamos a tocar el tema relacionado a qué? Vamos a tocar sobre lo que es la edad, la denominada edad media. Y hoy día tenemos que desarrollar toda la edad media. Lo he puesto así para poder entrar ya en una próxima clase, que es la amarilla, en una próxima clase poder entrar ya a la etapa contemporánea. Bien. Eh, una de las medidas más importantes que se dan en este periodo, ¿ya? Es que la edad media se caracteriza que se va a iniciar ¿cuándo? ¿Cuándo se inicia la edad media, chicos? A ver, por favor, respóndanme. Con la caída de Roma. Con la caída de Roma, pero dilo completo. La caída de Roma en Occidente. Desde ahí se produce el inicio de la edad media. Porque cuando cae el Imperio Romano de Oriente, eso todavía es 1000 años después y marca el fin de la edad media. ¿Ya? La Edad Media la he dividido en 4 partes, ¿ya? Esta es la Edad Media 1, donde vamos a hablar las características de la Edad Media, los pueblos bárbaros, los reinos bárbaros, su evolución, y cómo llegan al año 800 hasta el año 1000 con los vikingos. Arrancamos. La Edad Media. La Edad Media es una etapa que está entre la Edad Antigua y antes del inicio de la Edad Moderna. Se inició en el año 476 después de Cristo y terminará con la toma de Constantinopla en el año de 1453 DC. O sea, son casi 1000 años de duración. Durante este periodo no se permitió el ingenio, el estudio ni la investigación científica. Fue una etapa llamada el oscurantismo. Se le considera el periodo oscuro y limitado por la visión de una iglesia opresora. La iglesia tenía el control político, social, económico, psicosocial y educacional. Ellos eran las universidades, ellos eran los colegios, ellos manejaban todo. Entonces, por tal motivo, chicos, no hubo avance. La Edad Media fue una etapa que la verdad, la Edad Media nos ha atrasado 1000 años. Ahorita, ¿en qué nivel estuviera? Francamente. ¿Cuál es el problema? Yo no voy en contra de los patrones ni de la formación moral de la iglesia. Eso lo apoyo y lo felicito. Yo voy exactamente en crítica, en contra exactamente de oponerse a la ciencia, de decir que la Tierra era plana sin ningún sustento, solamente por decir que la Tierra es la creación de Dios, o que el hombre es la creación divina y por tal motivo no tiene errores, y si no tiene errores porque tiene enfermedades. Entonces, esas cosas llamadas dogmas, es lo que ha oscurantado, lo ha opacado la Edad Media. Así se vivía en la Edad Media, entre el año 1000 a 1400, pero entre los primeros años era completamente diferente. La Edad Media se divide en 2 partes. Alta Edad Media, desde el año 400 hasta el año 1000, y Baja Edad Media, desde el año 1000 hasta 1453. Vuelvo a repetir. Alta Edad Media, desde el 453 después de Cristo, caída de Roma, hasta el año 1000. Baja Edad Media, desde el año 1000 hasta lo que viene a ser la toma de Constantinopla. El primer periodo, Alta Edad Media. Durante la Alta Edad Media aparece el Imperio Bizantino, el Imperio Carolingio, el feudalismo, miren todo lo que aparece. La división en clases sociales donde el rey estaba arriba, luego estaban los nobles. El rey estaba arriba, pero estaba de títere, por si acaso. Ya lo voy a explicar cuando desarrollaremos feudalismo. Luego estaban los nobles, condes, duques, marqueses, luego el clero y los campesinos. Se caracterizó exactamente porque aquí fueron los orígenes del feudalismo. Aquí estaban los bárbaros, como puedes ver. Estos bárbaros eran aquellos que se encargaban de ¿qué? Los bárbaros eran aquellos que se encargaban nada menos de producir la caída de Roma. Ellos son los que invaden las fronteras de Roma produciendo su final. Aparecen los árabes, el poder de la iglesia y del señor feudal. Esto vendría a ser nada menos que la Alta Edad Media, desde el año 476 hasta el año 1000. Muy bien. Ok. Siguiente periodo. Baja Edad Media, desde el año 1000 hasta el año 400, hasta el año de 1453 DC. Este es un periodo donde el feudalismo cae,
¿sí? La Iglesia Católica comienza a tener una crisis económica, una crisis social por su forma de abuso. Se desarrollan las cruzadas, que vienen a ser guerras que se desarrollan entre los europeos católicos versus los denominados musulmanes árabes. Apareció la peste negra en el año de 1340. Ahí están los doctores. Dígame, ¿se parece bastante a la forma actual o no? ¿Qué opinan? Los médicos. Aquí tendrían esta forma porque aquí se ponían hierbas aromáticas que creían que evitaba que pasara la infección. Se produce el cisma de Oriente en el Imperio Bizantino y la caída del Imperio Bizantino por la invasión de Mehmed con Mohamed II y la derrota de Constantino XI. Con eso marca el fin de la Edad Media. Aquí tenemos toda la Edad Media en resumen. Caída de Roma, invasión de los bárbaros, Justiniano en el Imperio Bizantino, la invasión árabe a la península ibérica tras la muerte de Mahoma, la batalla de Poitiers y la creación del Imperio Carolingio, la caída del Imperio Carolingio con el Tratado de Verdún, las cruzadas que marcan el año 1029 y duran 250 años, fueron 8 cruzadas, el concordato de Worms y la supremacía católica, la invención de la imprenta en el año 1400 con grandes inventos como la pólvora, el papel, la imprenta, y 1453 la caída de Constantinopla. Recuerda que aquí también se dan los grandes imperios bizantinos, carolingio, cruzadas, peste negra, y más o menos entre el siglo XII y el siglo XIII aparecen dos naciones europeas importantes y que hasta ahora son potencias. ¿Alguien me puede decir cuáles son esas dos naciones? Aparecieron 3 naciones europeas potencias. Dime. Inglaterra, 1, 2, Francia, Alemania. Francia y Alemania. Muy bien, pero ojo, no se llamaba Alemania, se llamaba el SIRG, el Sacro Imperio Romano Germánico. Bien. ¿Cómo era vivir en la Edad Media? No era fácil. Voy a poner un video rapidísimo, lo más rápido, para poder ver, porque vivir en la Edad Media no era como nos muestran en las películas. Para nada, absolutamente. Era una etapa sucia, antihigiénica, con muchos problemas de salud, tifoidea, cólera, viruela, gripe. ¿Cuánto sabes sobre la Edad Media? Mira. Fíjate que siempre que nos cuentan la historia sobre ella, nunca se habla sobre la parte oscura que era una realidad total en dicha época. Por ello te traigo este vídeo, porque hay cosas sobre la Edad Media. ¿Se escucha bien? Chicos, ¿sí se escucha? ¿Se ve? Sí se escucha. Sí, profe. Ok. Que harán que se te quiten las ganas de haber vivido en aquella época, pero totalmente. Vamos pues con los 20 hechos reales que no creerás sobre la Edad Media. ¡Comencemos! Por falta de alcantarillado, ya que este solo iba por el medio de la ciudad, la gente hacía sus necesidades en cántaros y los arrojaban por la ventana al grito de ¡agua va! Las flores en la Edad Media no se usaban para lucir su belleza o por su buen olor, y es que las personas que llegaban a bañarse lo hacían una vez o 2 al año. Por ello las flores eran usadas para disimular ese mal olor. Los niños huérfanos que eran recogidos en orfanatos o instituciones religiosas, al no saber el nombre de los padres, recibían el apellido Blanco. Ahora entenderás de dónde sacaron lo del apellido Nieve en Juego de Tronos. En muchas pelis hemos visto que las personas se abanicaban en dicha época, pero fíjate que no era por el calor, sino para exhalar el mal olor de sus cuerpos. Cuando se enterraban a las personas en ataúdes bajo tierra, se les ataba un cordón a la muñeca del muerto y este iba hasta una campana en la superficie, por si la persona no estaba realmente muerta, que hiciera sonar la campana para ser rescatada. Antiguamente las brujas eran quemadas, pero fíjate que para saber si una mujer era bruja, lo que hacían era atar sus pies y lanzarla al río. Si salía a flote, se quemaba en la hoguera por bruja, pero si no, entonces moría ahogada, con lo que no era una bruja. ¡Qué idiotez más grande!, ¿no?
Si has estado en Versalles, habrás flipado con los jardines hermosos y grandes, pero piensa que en la época medieval era lugar de reunión de la realeza, con lo que la falta de baños en palacio hacía que los jardines fueran usados más bien como retretes que como otra cosa. Concretamente en España, si una persona era pillada teniendo relaciones sexuales con un animal, era condenada a muerte, y al animal se le sacrificaba también para eliminar el recuerdo de este hecho. En la Edad Media, una mujer que tenía su piel blanca era considerada como una mujer muy bella y deseada. Por ello, las mujeres, aparte de tomar baños de leche para que su piel se tornara blanca como la nieve, se cortaban sus pieles para desangrarse un poco para que su piel se pusiera pálida y fueran más deseadas. En las guerras, las ciudades que se ocultaban tras grandes y fuertes murallas eran bombardeadas desde afuera hacia adentro por el enemigo con cadáveres humanos, los cuales creaban enfermedades mortales para los que allí se encontraban. Las familias pobres no disponían de platos en la Edad Media, o la gran mayoría, por lo que aquellos que podían comer carne lo hacían usando pan duro como plato. Tras esto, mojaban ese pan en la salsa de la carne y se lo daban a los todavía más pobres que ellos. Cuando una persona perdía su vida, su cuerpo permanecía sentado y presente en la mesa de la familia durante varios días, para ver si volvía en sí o no. Y sí, la familia tenía que comer viendo al muerto en descomposición en dicho lugar. Sí, lo sé, ¿qué cojones? La gente evitaba bañarse con agua caliente siempre, ya que se decía que al abrir los poros de la piel, los malos espíritus podían entrar por ellos. En resumen, que al abrirse los poros, todo el olor a infierno se propagaba como la espuma. La primera dentadura postiza data del 1450 y estaba hecha de dientes de hueso unidos con tripa de animal, todo ello a una base con bisagras, es decir, higiene en estado puro. Muchos de los criados que trabajaban para la realeza tenían como tarea la de espantar a insectos y otros bichos que se sentían atraídos por el mal olor que desprendían los cuerpos de los que allí se encontraban. En la Edad Media, los barberos, aparte de cortar el cabello, se ocupaban también de hacer de dentistas y cirujanos. Para saber si un barbero ejercía de dentista y cirujano, debía tener en la entrada de su establecimiento un palo de franjas rojas y blancas. Curiosamente, este icono se quedó como símbolo de las barberías. Las cortinas de los palacios y castillos no estaban puestas como adorno, sino que como la gran mayoría no tenían baños, era la zona en la que las personas hacían sus necesidades, es decir, donde orinaban y defecaban. Sí, justo tras la cortina. La gente más rica usaba platos de estaño, pero ¿qué pasa? Pues que ciertos alimentos oxidaban el material y muchas personas morían envenenadas por consumir alimentos repletos de componentes del estaño. En la época medieval, un hombre podía anular el matrimonio si su mujer se rehusaba a tener relaciones íntimas o era muy reacia a ello. Pero por otra parte, podía reclamarlo en cualquier momento si ella tenía relaciones placenteras con otro hombre. Como último dato, piensa solamente que en la Edad Media no existía el desodorante, el perfume era muy escaso, tampoco existían los cepillos de dientes o el papel higiénico, así que imagínate qué bonito era vivir en dicha época. ¿Qué? ¿Te has quedado sorprendido de lo higiénicos que eran en la Edad Media, no? Pues ahora apoya al canal por este pedazo de... Muy bien, chicos. ¿Qué les pareció? Datos sí son datos reales de la Edad Media. Dígame. ¿Horribles y radicales? Sí, recontra sucios. Y si te preguntas qué tan higiénico eras, si eran, correcto. No lo eran para nada. Acá le dejo más vídeos, por si acaso. Ya el profesor Yactal ya le pasó toda la información a ustedes. La Edad Media en un resumen de 10 minutos de Academia Play, excelente página española, señores, muy buena. Todo postulante debería, de concepto de historia, literatura y arte, informarse de aquí. Academia Play, se la recomiendo. ¿Qué es el feudalismo? La alta y baja Edad Media, 20 hechos reales cerca visto, 10 riesgos de vivir en la Edad Media entre las enfermedades y las muertes y enfermedades más comunes de la Edad Media. También, ya lo pueden ver ustedes en su casa. Segundo punto, la rebelión de los bárbaros. Profe, ¿a quién se le llaman bárbaros? Bárbaros se le decían a todos aquellos que estaban fuera de Roma.
los que vivían en la actual Alemania, parte de Francia, en parte de Portugal, parte de España, pero fuera de lo que Roma había dominado. ¿Estamos? Ahí se ubican y se caracterizan exactamente por ser, por así decirlo, pueblos libres, con su propia organización social, política, económica, vivían en el campo, no eran sedentarios, eran nómades, vivían de acuerdo a los lugares, cazaban, pescaban, de esa manera. Y lo más importante era que los bárbaros son los que generan la caída de Roma. A los que tengan Netflix, les recomiendo, hay una serie llamada Bárbaros, así igualito como está aquí, Bárbaros, que habla acerca de la rebelión, nada menos que se dio en Bélgica y en Alemania. Buena, está basada en hechos reales. Segunda serie que la recomiendo, de Roma, es la serie Roma, pero de que trata sobre tres emperadores. Te menciona sobre Julio César, te menciona sobre el emperador Cómodo y te menciona también sobre Calígula. Profesor, ¿vale la pena? Ok. 98% de hechos basados en la verdad histórica. Así que se la recomiendo. Repito, Roma y bárbaros. Hablemos de bárbaros. Los bárbaros son los pueblos que vivían fuera de Roma, correcto, y que estos invaden. Pero eso es el punto final de la caída. ¿Por qué inicia la caída de Roma? Hay varios puntos. Roma ya tenía una caída de la producción agrícola, ganadera, había mucha miseria, había pestes, productos como por ejemplo, se sabía que la peste negra, la llamaron ellos la peste antonina, así que en cada edad de la historia ha habido la peste bubónica, producto de la rata por la mala higiene. ¿Ya? Hubo cólera, sí, también. No podían controlar tanto territorio que se extendía entre Europa, Asia y África, inestabilidad de los emperadores que luchaban entre sí y entre las dinastías y se olvidaron del verdadero enemigo que era el externo. La corrupción de los patricios, que cuando tomaban un cargo como gobernador o como jefe de un pueblo, esto le traía pues demasiada corrupción, típico, ¿no? De los patricios, que son los nobles. Debilitamiento del comercio. Las consecuencias es de que el penúltimo emperador, tras este penúltimo emperador llamado Teodosio, divide el imperio en dos. Teodosio divide para su hijo Honorio y para su hijo Arcadio. Lo parte en dos y de esa manera crea el Imperio Romano de Oriente, que se lo dará a su hijo Arcadio, y el Imperio Romano de Occidente, que se lo dará a su hijo Honorio. Unos años después, exactamente menos de 30 años después, en el año 476 después de Cristo, se va a producir la invasión de los bárbaros, dirigido nada menos que por el rey Odoacro, de un pueblo bárbaro llamado los Érolos. Con eso se pone fin a la edad antigua, fin al esclavismo e inicio de la edad media. Este es el extracto de una película que trata y recrea nada menos que la imagen del último rey, del último emperador romano. Se llamó Rómulo Augusto, tenía 14 años. Fue elegido así por tal porque creía que siendo niño iban a respetar su vida. Este es el símbolo de Roma. El Senado y el pueblo romano en quórum están reunidos, en alusión de que esto representaba el poder de Roma, el águila. Desde aquí, todos los países europeos que nacerán todavía unos 400 a 600 años después, copiarán el símbolo del águila romana, y es por eso que todos los escudos europeos tienen águilas. El escudo alemán tiene el águila bicéfila de 2 cabezas. Francia lo tiene, Inglaterra lo tiene, Rusia lo tiene. Así de simple. Aquí, ¿quién es él? Él es Odoacro. Odoacro captura al niño y lo va a decapitar. Cuando lo decapita, fin de Roma, inicio de la Edad Media y arrancan los bárbaros. Miren toda la cantidad de pueblos bárbaros que viven. Todo esto, lo que está de color naranjita o melón, es Roma de Occidente. Lo que está de color claro, Roma de Oriente. Y la parte externa son los pueblos bárbaros. Ostrogodos, visigodos, lépidos, lombardos, bandos, suevos, alamanos, sajones, anglosajones y los famosos hunos. ¿Cómo cae Roma, profe? Los hunos eran un pueblo bárbaro que vivían en Asia, o sea, estamos hablando de Mongolia, al costado de China y al costado de Rusia, invaden y ellos empujan a todos estos pueblos que vivían fuera de Roma a que crucen los limes o límites de Roma e invadan Roma. Y no fueron una invasión, fueron varias, por todo lugar, mírame. Invasiones francas, anglosajonas, sajonas, gerindias, alamanas, gépidas, ostrogodas, visigodos. Lo más bravo de todo, los vándalos que llegaron y saquearon Roma como nunca antes visto. Dice que no dejaron ni un jarrón sano. Por eso que de tal acto tan bravo le llamaron vandalismo.
¿sí? Miren todo lo que hicieron. Eso vienen a ser los vándalos. Roma no podía. ¿Y quién provocó este desgaste? Ese señor. ¿Alguien me puede dar el nombre del jefe de los hunos? Como tú puedes ver, no tiene rasgos europeos, tiene rasgos asiáticos. ¿Cómo se llama el jefe de los hunos? El que dijo, por donde cruz, dilo. Atila. Correcto, Atila. Por donde pise mi caballo jamás volverá a crecer la hierba. Característica de los bárbaros: eran hombres de guerra, eran belicosos, fuertes, eran hombres libres y vivían fuera de los límites o límites de Roma, o sea, fuera de los muros fronterizos de Roma. Venían del norte de Europa, tanto central, oriental como occidental. ¿Ya? Eran la mayoría arios, eran germanos, pero todos estos sufrieron la invasión de los hunos. Los hunos fueron muy astutos, los empujaron, debilitaron Roma y luego los hunos atacarían Roma. Estas invasiones fueron varias. Existía una gran igualdad entre un hombre y una mujer, eso es cierto, pero por si acaso, hasta una mujer podía ser reina. Pero si la mujer era reina, era porque se había enfrentado contra un hombre y la había derrotado. Lo había derrotado, y eso daba el poder. ¿Ya? Así que ya lo sabes. Fueron creadores del jabón, de los embutidos, de los pantalones. El uso de los pantalones se dio porque había mucho frío, entonces se cubrían con la piel y con el cuero. En cambio, en Roma, por estar ubicados en una zona un poquito más caliente, pues ellos utilizaban las faldas. Recuerden que las legiones romanas utilizaban faldas. Hay pueblos bárbaros germanos, que son exactamente los de Europa occidental, como los anglos de Inglaterra, los lombardos de Italia, los francos de Francia, alamanes de Alemania, sajones entre la frontera Dinamarca, alemana e inglesa. Orientales, los godos. Existen los ostrogodos que se quedaron con Italia, los visigodos que se quedaron en España y los érulos que provocaron la caída de Roma. Esto sería Europa oriental, los eslavos. Profe, ¿cuál es Europa oriental? Donde está Grecia, Macedonia, donde está Rusia, donde están los países balcánicos, ya. Ustedes me lo van a decir, ¿ah? ¿De qué país cada uno? Mira, para que se den cuenta que esto es Europa oriental. Va, eslovenos. Te lo dijo. A ver, Eslovenia, Bulgaria, los croatías, Croacia, poloneses, Polonia, checos, República Checa actual, los pomerianos, Ucrania, orientales, los que estaban más cerca. Aquí inclusive estaban también los denominados moscovitas, donde serían la raza que después daría pues creación a Rusia, de Moscú. Y de los que eran de Asia, eran los hunos, magiares, armanos y ávaros. El más importante fueron los hunos. Cuando Roma cae, miren el mapa, Roma era antes todo esto. Ahora, por aquí están los suevos, por aquí están los lusitanos, por eso que el origen de Portugal viene de Lusitania, sueva. Los visigodos se quedaron en España, los francos se quedaron entre Francia, Bélgica y parte de Holanda, los sajones, la parte norte en Sajonia, los ingleses, anglosajones y bretones, los alamanes, los burgundios, los ostrogodos en Italia y los vándalos en el norte de África, que se apoderarían después también de Córcega, Cerdeña. Señores, así se dividió el mapa europeo. De todos los pueblos bárbaros, solo algunos llegaron a evolucionar a reinos, porque se organizaron, porque se bautizaron y se convirtieron al cristianismo, porque cambiaron su forma de que no todo era brutalidad, sino que necesitabas también tener orden, desarrollo, organización. Lo más importante son los francos de Francia, que se llegaron a convertir en una monarquía organizada, se bautizaron, aparecieron hasta una dinastía, o sea, tuvieron descendientes que fueron los merovingios o reyes holgazanes. Se le decía reyes holgazanes por su poca organización, por su poca popularidad, por tener una pésima forma de gobierno. Eran reyes vagos. El último rey vago estuvo entre Meroveo, entre el rey Thierry y Childerico III. El otro pueblo, reino bárbaro importante, fueron los visigodos, los que se encargaron de invadir España. Tomaron, saquearon Roma y se quedaron exactamente a la parte del sur de Francia, o sea, lo que es España. Ahí se quedaron. El rey más importante es Leogibildo, y los visigodos son los que inventan una ley, chicas, y se las digo para que lo quede claro, ¿ya? Ellos son los que inventan la famosa ley denominada sálica. ¿Qué es la ley sálica? La ley que prohíbe que una mujer pueda heredar la corona de un país. Así seas noble, pero eres mujer,
no puedes tomar el poder. Lo tiene que ser exactamente un varón. Así que si tú eres la reina y eres heredera, tienes que casarte y darle la corona a tu esposo. Ya, ellos son. Lamentablemente estos caerían años después del gobierno Leojidil, de Recaredo, ellos caerían después bajo la invasión de los árabes. No sé si lo saben ustedes, pero los árabes llegaron e invadieron España. A ver, profe, espérese, los visigodos, cae Roma en el año 400 y los visigodos se quedan con España. Sí. ¿Y qué pasó después? En el año 711 vino una invasión desde el sur, que son los árabes, que se quedarían con todo el territorio español. Chicos, si ustedes no se han informado, les digo, los españoles, los que se creyeron bravos con nosotros, los que nos tuvieron 300 años sometidos. Sí, sí, esos mismos. ¿Ya? Ya. Ellos fueron colonia de los árabes por casi 800 años. 780 años España fue colonia de los árabes. Repito, 780 años fueron colonias. Por eso que los españoles tienen muchas palabras árabes y que nosotros utilizamos, como por ejemplo alforja, alfajor, ojalá, hola, alcabala, cebolla. La cebolla es árabe. Mira. Y número 3. Los ostrogodos. Ellos invaden Italia. Pero antes de eso le hago una pregunta, chicos, ¿quiénes fueron los primeros bárbaros que invadieron Italia y decapitaron al último niño emperador? Dímelo. ¿Quiénes fueron? Los érulos. Esos érulos llegaron y eran unos bárbaros en potencia. Ellos estaban saqueando, como me escuchas, ellos estaban saqueando completamente a Roma, estaban saqueando. Y como estaban saqueando y ya no había un orden, el rey ostrogodo llamado Teodorico, que había estudiado en Roma, que a pesar que era un bárbaro, pero se había enamorado de la cultura, la educación, el nivel que tenían, invadió a la Roma de los érulos, mató a Odoacro, expulsa a los érulos. ¿Y sabes por qué lo hizo? No solo por la ambición de tenerla, sino también lo hizo por algo más, porque quería proteger nada menos que la rica cultura romana. Ese es Teodorico. Así es, por eso que cuando hablemos de Roma la podemos odiar ante las cosas que han hecho, pero también la tenemos que amar ante lo que ha logrado. Recuerda que Roma ha durado más de 1050 años. Los bárbaros. Francos, visigodos y ostrogodos. Profe, ¿y los vikingos? Los vikingos es otro tipo de bárbaro. Pero los vikingos no van a aparecer en el año 400, ni 500, ni 600, ni tampoco tienen que ver con la caída de Roma. Los bárbaros aparecerán todavía entre el siglo VI al siglo IX. Ellos aparecen después todavía. Ellos se hacen conocidos entre los años 700, 800, 1000, hasta cerca de 1100. Los vikingos significa hombre del norte. Son los descendientes de Escandinavia. Escandinavia son estos países que están ubicados al norte de Europa, bañadas por las aguas del Ártico, una zona muy congelada y muy fría. Territorios como Noruega, Suecia, Dinamarca y Finlandia. Típico de esta forma, ¿no? Son tamaños muy grandes. El más pequeño es metro, mira, imagínate que metro 85 es chato. ¿Ya? Ya saca tu cuenta el tamaño de estos vikingos. La frase viene de Viking, que significa bahía adentro, hombres de la bahía adentro. Cuando llegaba el invierno era imposible poder vivir, así que aprovechaban el invierno, salían y se iban al norte, a países como Inglaterra, Francia, España, ¿no? Alemania, y los saqueaban. Iban, robaban, saqueaban, secuestraban, pedían pagos, cupos, y luego de eso se largaban cuando ya pasaba el invierno. Era la costumbre de vida de un vikingo asaltar, ya que su tierra no le permitía poder sembrar en estos lugares. Profesor, de las invasiones vikingas, ¿hay algunos pueblos vikingos que se han quedado, no sé, en Francia? Sí. Hay pueblos vikingos que han invadido Francia y han creado inclusive hasta un reino. Hasta un reino, señores. Y han habido varios. ¿Sí? En Alemania, en Inglaterra, en Rusia. ¿Sabías tú que los rusos son descendientes de los suecos y noruegos? Por eso la talla rusa, la forma seca, fría del ser, no solo es el clima, es su ADN que proviene de los países escandinavos. Buena serie, se la recomiendo. Los vikingos.
Finlandia, Noruega, Suecia y Dinamarca son los países vikingos que invadían a los europeos. Pero también fueron aquellos que viajaron hasta Islandia, y de Islandia se fueron a donde creen. Ellos son los primeros que llegan a América. Se sabe que en el año 800 una exploración del vikingo Erik el Rojo llega a América, conoce Canadá. Inclusive se sabe que el nombre de Canadá viene de la mala pronunciación de los indígenas que cuando vieron a los gigantescos, en este caso vikingos, se llamaron Canadá, Canadá, Canadá. Y de ahí ellos entendieron, este lugar se llama Canadá, y de ahí el nombre Canadá. Algo así como de dónde salió el nombre Perú y Virú. Mira, a ver, partieron, llegaron a Islandia, de Islandia a Groenlandia, que Groenlandia es un territorio danés, y después llegaron a la bahía de Hudson en Terranova, Canadá. Esta fue la ruta, la hizo Erik el Rojo en el año 800. Y aquí está el encuentro que te menciono del origen del nombre Canadá. Entonces, señores, los bárbaros son pueblos que habitan fuera de Roma, del Imperio Romano. Hay varios pueblos germanos, como también hay asiáticos. Se caracterizaron por su vandalismo, sus saqueos y la formación de sus reinos. ¿Listo? Excelente. Estos son los bárbaros. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Está claro, muchachos? Sí, miren todo lo que le dejo. ¿Quiénes eran los bárbaros? Límites exactamente de Roma, los 8 más grandes enemigos de Roma. Buenazo este de aquí, les dejo para que lo vean. Atila, los hunos, las invasiones bárbaras, los vikingos de Academia Play, excelente resumen, y si quieres más información, documental de los vikingos de 50 minutos y la película llamada La Última Legión. Esta película, La Última Legión, es cuando te digo que matan al niño, el último emperador de Roma. Aquí está, se la estoy dejando. Ya, chicos, le haces clic y lo aprovechas y lo ves. Hasta ahí, ¿está claro? Dímelo. ¿Está claro, muchachos? Respóndame, por favor. No escucho. Sí, profesor. Sí, está claro. ¿Alguna pregunta? No. Comprendida, entonces. Ya. Ahora nos vamos a Edad Media 2. Listo. Edad Media 2. Cuando hablamos de Edad Media 2, estamos hablando nada menos que lo que ocurrió en el año 450, 500, 600, hasta el año 700. Lo que acá vamos a hablar del año 500 hasta el año 700. A ver, Edad Media 2. Ya hemos hablado de los bárbaros, hemos hablado de los vikingos, hemos hablado de todo lo que pasaba en Europa, pero ¿qué pasó en la Edad Media en la zona de Asia? Exactamente en la península arábiga. Pues bien, aparecieron los árabes. Deben saber ustedes que la religión no es árabe. La religión es la religión en este caso es el musulmán, o la religión se llama Islam, y al creyente se le llama musulmán. Y ellos se desarrollan en esta península arábiga, que es entre el mar Mediterráneo y el océano Índico, con su capital, la Meca. Este es el símbolo de la media luna. Ellos creen que la media luna es un símbolo noble, es como decir la cruz para ellos. Con decirte que en estos países no existe la cruz roja, no, existe la media luna roja. Así son de radicales en su religión. Los árabes se caracterizaron porque tuvieron a Mahoma. ¿Quién es Mahoma? Mahoma viene a ser nada menos el profeta. Nació en el año 570, murió en el año 632. Es un hombre que su historia es muy particular, ¿ya? Cuando tiene 12 años, su padre y su madre mueren. Entonces queda solo, queda solito. Al quedar solo, viene su tío de muy lejos y le quita lo poco que tiene y lo vende a una caravana de mercaderes. No sé si ustedes saben, pero los árabes son mercaderes, van de un lugar a otro con sus camellos, vendiendo productos, cargando sal, entre otros. Cuando el chico tiene 20 años, se volvió joven, fuerte y apuesto, y la esposa, la dueña de la caravana, queda viuda. Ella tenía 40, él tenía 20. 30 y 20. Se casan, pasó de ser el trabajador a ser el dueño, y durante el matrimonio que duró 21 años, pues Mahoma ya no tuvo que en este caso trabajar y se convirtió en el amo, dueño y señor.
Ahí viene a ser cuando recorre Palestina, Siria, Mesopotamia, Persia y otros lugares que ya te mencioné, o sea, Irak, Irán, entre otros. Y se lee todos los libros religiosos y ve cómo es la organización política, económica y religiosa de estos pueblos. Él lo ve. De todo eso hace una síntesis, tipo Acuña, no copié, plagié. Hace una síntesis y de esa síntesis sale la religión. La religión creada por Mahoma se llama Islam. El Dios se llama Alá y el profeta es Mahoma. Al creyente de la religión le llamaremos musulmán. A su Biblia, pero que a la vez es constitución, la llamaremos Corán. Y a todo aquel que quiera atacar y destruir a lo que vendría a ser la religión, le llamaremos yihad. Yihad traducido significa guerra santa. ¿Hasta ahí está claro? ¿O algo quiere que le explique o vuelva a explicar? Los escucho. Escríbame si no. Acá estoy viendo. Dígame. Todo claro, Está profesor. claro, profesor. Todo claro. ¿Correcto? Miren, a todo Profesor, claro. ¿Se escuchó? ¿qué es la ira? Dice cueva donde recibe la ira. La gira. La gira, esto. ¿Aquí? ¿De eso te refieres? Sí. Ya. ¿Cómo comienza la historia de Mahoma? Ya te conté la verdadera historia de Mahoma. Mahoma no era, ¿cómo te puedo decir? Un personaje importante. Pero cuando ya se convirtió en el dueño, recorrió todo. Cuando muere su esposa después de 21 años de matrimonio, el hombre se queda dueño y decide evangelizar y enseñar su religión llamada, pues, el Islam. Entonces, a ver, escúchame y dime qué se parece. Va a una cueva, y en esta cueva, en la parte más alta de una montaña donde hay una cueva, pues va a recibir de manos del arcángel Gabriel unas estatuillas grabadas en piedra donde le decía qué tenía que hacer para unificar a su pueblo. Esa cueva se llama Gira, o Girá. Esa es la cueva. Cuando él baja, en esta cueva donde recibió los mandamientos, su orden o algo por el estilo, hablaba de los patrones culturales, de la forma de vida religiosa, hablaba de que tenía que crear un libro o constitución llamado Corán, y todo bajo la medida de Alá. Ese es Gira. ¿Ahora sí está claro? La cueva, donde recibió ella. ¿A qué historia se parece? ¿Al de la Biblia? Al de ¿La de Biblia. Moisés? A la de Moisés. Profe, ¿quién es más antiguo? ¿Moisés? Lógico, Moisés es antes de Cristo. Moisés es aproximadamente, pues estamos hablando del año 1500 antes de Cristo. Jesús es el año 0, que marca el inicio de la edad de Cristo. Mahoma es después de Cristo, muchachos, 570 años después. Profesor, o sea, ¿que me quiere decir que esto es una mala copia tergiversada y cambiada? Sí, y no es la única. Ahora te cuento otra y tú me dices a qué se parece. Cuando después de recibir los mandamientos de la gira o las órdenes de la gira comenzó a evangelizar por sus sueños verídicos que tuvo con su Dios Alá y con el arcángel Gabriel, ¿ya? Dice que al principio tuvo pocos adeptos, seguidores, e incluso Mahoma tuvo que huir. ¿Qué pasó? Mahoma quiso evangelizar en la Meca, pero la Meca era politeísta. Y como la Meca era politeísta, tuvo que huir de la Meca. Vuelvo a repetir, y cuando huyó de la Meca tuvo que quedarse en el desierto, casi muere, estuvo perdido, pasó por tentación, pero Alá le envió un hombre que lo ayudó junto con sus hijas, le dieron de comer un plato de lentejas y después que él enseñó y lo evangelizó, ese viejito le dio a él una esposa como a una de sus hijas como esposa, regresa a la Meca ya con más de 3.000 a 5.000 hombres y la Meca se vuelve y se convierte en Islam. ¿Por si acaso se parece a alguna historia bíblica? ¿Te acuerdas la de Jesús? La tentación, el desierto, el demonio. Ahí lo tienes. Entonces, ahora te sacaste más claro. ¿Sabías que en el Corán Jesús se menciona? ¿Sabías que en el Corán Isaac, Abraham, Jacob, Moisés y todos ellos son mencionados? Ahora ya lo sabes. Sigamos. Los preceptos del Islam que fueron entregados en el monte Gira, aquí están, son aquellos que hablan de la profesión de la fe. Obligatoriamente tienen que hablar de su religión, rezar 5 veces al día, míralo, así. Ponen su
su alfobrita y regresan y oran 5 veces al día. ¿Ya? Alguna vez tienen que peregrinar a la Meca, hacer un recorrido. ¿Te acuerdas todo lo que te conté de que Mahoma tuvo que huir de la Meca, la huida que se llama la Égira? Todo eso lo tienes que hacer. Es como que tú viajes hasta Jerusalén y hagas todo el recorrido de Jesús cuando lo crucificaron, cargue la cruz, algo parecido. Tienes que peregrinar en la Meca. Hoy está prohibido por el COVID, porque aquí son miles de personas que van. Se debe de ayunar en el mes de Ramadán, que es el mes de abril, correcto, ayuna. Desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche no comen absolutamente nada. En la madrugada sí se desbaratan. No comen carne de cerdo porque es considerado pecado. Qué casualidad, los hebreos también tienen la misma costumbre. Se sabe que los semitas y los hebreos en algún momento, hace más de 2000 años, fueron un solo pueblo. Y también que se debe dar limosna a los pobres, los 5 preceptos del Islam. La expansión del Islam después de Mahoma. Mahoma muere, escribe las primeras partes de su Biblia y Constitución llamado Corán, y sus seguidores se llamarán califas. El califa es una autoridad política y a la par una autoridad religiosa, es una mezcla de los dos, ¿ya? La capital era la Meca, y los gobernantes son los siguientes: Abu Bakr, Umar, Uthman y Ali. Estos son los descendientes, pero estos descendientes no pusieron orden, se pelearon entre ellos. La clásica cuando dejas mucho poder, ¿no? Estos son como los sacerdotes, o como los pastores, o como lo que tú quieras, que se pelean por el poder de quién es el que maneja la iglesia. Y hablo de la mayoría de religiones que son así. Entonces fueron débiles. Ahí es cuando aparece un hombre, un califa llamado Muwaya, fundador de la dinastía Omeya, invade y mata a todos estos personajes y establece la dinastía Omeya, que gobernó del año 661 al 750. Se establecieron en la actual zona de Siria, ¿ya? Y su capital fue Damasco. Ellos son los que se van a extender y van a expandirse militar y religiosamente por el norte de África, la península ibérica. Chicos, si digo península ibérica, ¿a qué país han invadido? Dímelo. España. España, ajá, la dinastía Omeya. Por eso te menciono que en el año 711 España es invadido por los árabes y se quedaron 780 años. Así que cuando un español quiera decirte, pues hombre, yo te saqué las plumas y te invadí, entonces yo soy el virreinato, pues hazle recordar algo muy simple. Hazle recordar que España fue colonia de los árabes, ¿ah? Y que ellos no eran católicos, y que el hereje los dominó por 800 años, y que establecieron su cultura, y que España no tiene cultura, sino una gran influencia omeya. Uy, dile eso a un español, le arde, pero hasta el alma. Y te lo digo porque lamentablemente tengo una página de historia, ¿ya? Mundial, de todos los países, la verdad, de habla hispana. Y encontrarme con los hispanolovers, la verdad que me da risa, pues, cuando hablan sus estupideces, ¿no? Porque eso lo pueden hacer con alguien que no sepa su historia. Pero la historia de España, hay mucho por investigar. Y esto no es odio, es información y cultura. Porque cuando tú no eres informado y no eres culto, cualquiera te puede mentir, cualquiera te puede engañar, o cualquiera puede florearte y tú te la crees. Así que ya lo sabes. A leer y informarse. Ojo, no todos los españoles son así. Tengo amigos españoles que son caramba chéveres, acá. Pero nunca falta un idiota. Es como todos los peruanos. No todos los peruanos son gente acá. Vas a encontrarte de todo un poco. Si no, acuérdate de tu ex. Punto. La última, dinastía abásida. Del 750 a 1258. Los abasis van a derrotar a la dinastía omeya y se van a quedar con todos los territorios. De Siria, mira, de África, de Europa y de Asia. Ellos se van a quedar muchos años hasta el año 1200 y van a establecer su capital en Bagdad. Entonces, si a ti te preguntas cuántas capitales han tenido los árabes, 3. La Meca, en el periodo de Mahoma y los califas, Damasco, en el periodo Omeya, y Bagdad, Irak, en el periodo Abasi o Abbasida. Ahí lo tienes, las 3 capitales. Profe, ¿qué tan grande fue la expansión? Señores, obsérvalo. Los árabes se expandieron por toda la parte norte de África, Europa y Asia. Las capitales, ahí te las menciono.
Mira, ve, toda la expansión que tuvo. Capital, número 1, la Meca, durante el tiempo de Mahoma y los califas. Damasco, con los omeyas. Bagdad, con los abbases. Listo. Las autoridades, califa, una autoridad política y religiosa. Visir, su primer ministro. Emir, el emir estaba después, que era el gobernador de una provincia. Hoy en día las autoridades que tienen el poder ya no son los califas, hoy son los emires. Por eso que donde va a ser el Mundial Qatar y que Perú no va a ir al Mundial, te lo adelanto desde ahorita, es los Emiratos Árabes Unidos. Ahora ya sabes, emir, gobernador de una provincia. Por eso se llama Emiratos, están unidos varios pueblos, ¿ya? O varios países. Hoy. Cadí, el juez, y Diwan, el tesorero. Todos los países que son en una gran influencia musulmana, ahí lo estás viendo, y ese es el símbolo de Arabia Saudita. Por si acaso, no toda persona que tenga un turbante en la cabeza el día de hoy es un terrorista. No sé quién ha dado esas cosas de estudio, pero eso es absolutamente falso, porque esta persona es el presidente de Arabia Saudita y es una persona millonaria que su hijo estudió en las principales universidades de Inglaterra y en Estados Unidos. ¿Ya? Entonces, esa tonta idea metida es la verdad del pueblo, una idea ignorante, ¿no? Es como he escuchado hace poco que en Estados Unidos están golpeando y masacrando a gente inocente solo porque es asiática, porque los culpan del COVID. ¿Qué ignorancia, de verdad? ¿Qué estupidez? Bueno, pues eso es lo que hizo Donald Trump. Si hablamos del comercio, su economía, bueno, la economía tuvo agricultura, no fueron ovejeros, ganaderos, pero su principal ingreso económico fue el comercio, la ruta de la seda. Ellos eran el punto nexo entre europeos, hindúes y chinos. Obligatoriamente tenías que pasar por su lugar. Ellos te ofrecían el alquiler de camellos, alquiler de caballos, seguridad, etcétera. Y también se dedicaban al comercio. Miren. Su moneda en un momento era simple, el diwan de plata, pero luego ya llegaron a tener el dinar de oro. Dinares, de ahí sale el término dinero, dinares. ¿Te das cuenta que en el español el término dinero proviene de un vocablo árabe? Ahora ya lo sabes. Aportes culturales. Tuvieron varios. Inventos. Ellos no lo inventaron, fueron inventos chinos, pero trajeron estos inventos a Europa porque eran los nexos. En literatura, las 1001 noches. En arquitectura, semejantes construcciones con forma de arcos, cerraduras, lobulados, caligrafías, hermosas. Sus iglesias se llaman mezquitas. ¿Ya? También tuvieron palacios. En matemática tuvieron la geometría, nociones de geometría euclidiana y trigonometría. Y entre los matemáticos más conocidos está Al-Jarizmi. ¿Lo conocen Al-Jarizmi, chicos? A ver, dígame. ¿Sí? ¿No? Él es Avicena. El médico, por si acaso ha habido médico, el padre de la medicina árabe, Avicena. Si eres de esa carrera, ya sabes, te lo voy a informar. ¿Pero conocen a este señor? El famoso libro Baldor de Matemáticas que estudió tu papá y tu mamá. Todos creen que él era Baldor. No, Baldor era el autor. Pero Al-Jarizmi, léelo acá, es exactamente el padre de la geometría árabe. Ahora ya lo sabes. Sus principales medidas. Esta es su arquitectura. Miren, señores, bellísima. La verdad que por eso que los europeos tuvieron que construir su basílica más grande, porque los árabes en sus mezquitas ya son una obra de arte. Totalmente. Miren el arco morisco. Se llama arco morisco. Cuando ves la forma de arco con esos colores, arco morisco, moro. Le decían moro los españoles porque a los árabes que habían nacido en España tenían el color que no eran blanco ni eran negro, color morado, por eso moro. Y aquí tienes una gran cantidad de información ya sobre los árabes. Por ejemplo, profesor, ¿es verdad que las mujeres no tienen ni voz ni voto? Todo depende del grupo, del pueblo y de la coyuntura política cultural de cada país árabe. No todos son iguales, muchachos, por si acaso. ¿Ya? Acá está la vida, cómo es la vida de una mujer árabe. También, este videito que chiquito, rapidísimo nomás.
¿Se ve la pantalla, chicos? Sí, profesor. Sí. Bien. Blouse. 1, 2, 3. Blusa. So similar. That was cool. Pants. 1, 2, 3. Una chica árabe, religión musulmana, una latina, ¿ok? El color, si te preguntas, no es negro, es el color más oscuro producto del sol. El sol hace que genere melanina. Si la mandamos a una chica latina a ese lugar, también va a tener el color dentro de poco tiempo. Y si se queda más de 100 años a más de 1000 años, tomamos este color. Ya sabemos que es melanina. Ahora vamos a ver la influencia del idioma árabe que ha caído sobre España y que luego España lo ha traído aquí a América, desde México hasta Argentina. Así que atentos. La chica le dice una palabra en inglés y las dos la mencionan de acuerdo al idioma árabe y al idioma hispano. Va. 3. Blusa. So similar. That was cool. Pants. 1, 2, 3. Pantalones. How do you say it? Pantalon. Pantalón. That's cool. Pantalones. Shirt. 1, 2, 3. Camisa. Oh, you're just saying an A after, so it's like almost the same. Yeah, camisa. Camis? Yeah. Sugar. 1, 2, 3. Azúcar. Oh, that was cool. Azúcar. I basically speak Arabic. Guitar. 1, 2, 3. Guitarra. It's the same. Say it. Guitarra. Cooking oil. 1, 2, 3. Aceite. Zip? Yeah. Like this. Aceite. Zip. Yeah. Yeah. Scorpion. 1, 2, 3. Alacrán. It's like sort of similar. Say it. Akran. Alacrán. Yeah. Ours has more of an N at the end. Yeah. Until. 1, 2, 3. Hatta. Hasta. You just have an end in there. Yes. Hasta. Hatta. That's awesome. Music. 1, 2, 3. Música. Música. Hey. That's the same thing. ¿Qué opina? ¿Nos parecemos o no? ¿Hay parecidos o no? Ahora ya lo sabes. No somos tan lejanos a los árabes, ni por la distancia. La barrera cultural, la unificación cultural, la influencia cultural nos ha traído esas características. Así que ahora ya lo conoces. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? Dígame. Profesor, todo claro. ¿Todo claro? Muy bien. Ya hemos desarrollado en este caso las características de la Edad Media. Ahora nos vamos a lo que nos falta. Nos falta desarrollar el Imperio Bizantino y el Imperio Carolingio. Muy bien, ya hemos hecho árabes, ya pasamos todas las características de árabes. Aquí le dejo bastante información en la parte final de los links para que ustedes lo puedan ver. Por favor, aprovechen el video de 2, 4 minutos, chiquitos, que el tiempo se pasa veloz. Y lo más bacán es que aprendan. Ahí está. Ahora hablaremos del Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino, que estuvo ubicado y caracterizado por estar en lo que actualmente es Turquía, es también, el Imperio Bizantino es igual a decir Imperio Romano de Oriente, ¿ya? Se caracterizó que su creación nata cuando en el año 395 a.C., ¿ya? Unos 70 años antes de la caída de Roma de Occidente, Teodosio parte el territorio en dos, en el territorio de Roma Occidental y de Roma Oriental. Esto es Constantinopla. Ese fue el nombre que le puso el rey Constantino, el emperador Constantino, cuando invadió Turquía, y de ahí el nombre Constantinopla. Cuando los europeos viajan, tienen que cruzar Grecia, ingresar por este pase, pagar su impuesto para poder ingresar, dejar sus barcos y de ahí alquilar camellos, caballos con los árabes que lo guían hasta la India y la China. Compran especies, regresan, toman sus barcos,
y se regresa. O sea, es un paso obligatorio, es como el mall, es como el estacionamiento de los barcos. Eso era en verdad. Esto le dio mucho poder al Imperio Romano de Oriente, porque ellos eran el nexo entre el comercio entre Occidente y Oriente. Cuando ya cae Roma, pasó a llamarse Imperio Bizantino. Así lo llamaron los historiadores. La capital fue Constantinopla o Bizancio, correcto, y se llamó el Imperio Bizantino, este pedacito que era el control. El que dominaba esta parte tenía un control. ¿Por qué no lo tumbaron, profe? ¿Por qué duró 1000 años? Porque tenía unos muros de 20 metros de grosor, 20 de altura por 20 de grosor. A ver, trata de entrar. Es imposible. O bueno, era imposible de la mente. El Imperio Bizantino se caracteriza porque tiene como capital a Constantinopla. Económicamente eran agricultores y su mayor ingreso era el comercio marítimo y terrestre. Su moneda era el bisante de oro. Cuando te dice oro, significa que su economía era sólida, era fuerte. Políticamente se dividieron en temas. El jefe era el estratega y el emperador se llamaba Basileus. Si te das cuenta, no hablaban latín, hablaban el idioma griego. Por eso la diferencia de los términos. Religiosamente practicaron el cristianismo, pertenecían a la Iglesia Católica durante los años 400, 500, 600, pero en el año 1054 rompe con la Iglesia Católica por ciertos problemas políticos, económicos con el Papa. Eso se llama cisma de Oriente. Cisma significa rompimiento, rompimiento de Oriente. El Oriente se libera, ya no quiere ser católico y crea su propia iglesia, la Iglesia Ortodoxa Griega. Sí, señores, ellos tienen la Iglesia Ortodoxa Griega, que hoy día la tienen los rusos y la tienen los griegos. ¿Por qué es tan importante el Imperio Bizantino? Porque culturalmente es una síntesis del periodo romano, griego, persa y árabe. Ellos, mientras que toda la Edad Media destruían los libros de origen griego y árabe por llamarlos pecadores, ellos no. Ellos lo guardaron, los libros, los panfletos, todo, lo escribieron, lo almacenaron, y gracias a eso, señores, hoy día podemos saber qué había antes. Entonces, el Imperio Bizantino ha sido el puente cultural que durante la Edad Media, que fue la etapa oscura, ellos guardaron el conocimiento, el gran conocimiento de las culturas clásicas. Justiniano es el emperador más importante del Imperio Bizantino, aquí lo estás viendo, tenía el apoyo de la Iglesia, el apoyo de los políticos y el apoyo de los militares. Aquí, como estás viendo, es un poder pleno, por eso que gobernó tranquilamente. Tuvo un máximo esplendor político, económico, cultural y militar. Sus mejores generales son estos dos que están, Belisario y Narcés. Y esta imagen ya ha venido en un examen de admisión de tipo DECO. Por eso que yo siempre pongo imagen para que el alumno ya se esté preparando. ¿Listo? Ya te dije de que fue una etapa de mayor apogeo la de Justiniano, cierto, pero también sabías que Justiniano era un amante de las leyes, así que Justiniano creó el Corpus Juris Civilis Romanus, el cuerpo jurídico, pero del derecho civil de Roma, que lo llamaremos Código de Justiniano. Creó todas las revistas referentes a derecho, Códex, recopilación de leyes romanas, institutos, comentarios, interpretaciones y críticas a las leyes romanas, pandectas o digestos, un manual del derecho, o sea, lo que debes estudiar en tu carrera. Novelas, nuevas leyes hechas por Justiniano. Como puedes ver, tuvo uno de los grandes aportes. Por eso el nombre Justiniano, justicia. Creó la primera iglesia católica del mundo, la primera basílica del mundo llamada Santa Sofía, que es 250 años hasta 300 más antigua que el Vaticano. ¿Qué te parece? La iglesia de Santa Sofía, seguro han visto alguna novela turca y aparece este lugar, tú no sabes por qué lo ponen, porque te está diciendo que aquí fue la iglesia más antigua y hoy es una mezquita. Profe, ¿y hoy es una mezquita? Sí, porque cuando cae Constantinopla, o cuando cae el Imperio Bizantino, los árabes lo invaden y se vuelve una mezquita, dejó de ser iglesia. Sus gobernantes más importantes tenemos a Teodosio, Justiniano, Heraclio, Isauro, Basilio y el último gobernante Constantino XI. Ya te mencioné a los que más vienen en los exámenes. Sus mayores aportes, recopilación y codificación de derecho romano con el Código Civil de Roma, impulsó el comercio, nuevos estilos arquitectónicos, eso es cierto, y protegió la cultura clásica entre sus grandes bibliotecas. ¿Qué pasó cuando cayeron? Yo te voy a contar. Cuando cae el Imperio Bizantino, todos esos libros no dejaron que cayeran en manos de los árabes. Lo pusieron en un barco, en 3 barcos en verdad, y sacaron todo, riquezas, sobre todo los libros. Gracias a eso,
eso regresó a Italia. Italia lo absorbió, leyó esos libros que guardaban información de todo lo bueno de la Edad Media, de la Edad Antigua, y es por eso, señores, que aparece el humanismo y el Renacimiento. El humanismo y el Renacimiento aparece gracias a los conocimientos que regresan a Italia, producto de los que huían del Imperio Bizantino. Ahora ya lo sabes. Muy bien. Aquí tienes grandes, por ejemplo, el de acá el primero es completo, el Imperio Bizantino, grandes civilizaciones, 15 minutos, completísima información, curiosidades del Imperio Bizantino, el esplendor del Imperio Bizantino también, en la época de Justiniano, una mini ruta de la seda. Ahí hay información de 2 minutos y hasta de 10 minutos si quieres un poquito más, si te quedó pequeño. Le he puesto todo así para que, bueno, se te invite a analizar, a observar, a aprender. Está en tus manos. Está en tus manos, como se diría. Muy bien. La cultura bizantina es una de las más importantes de la Edad Media, ya que, aunque por lo general la mayoría de las personas asocia este periodo histórico con las invasiones bárbaras que pusieron fin al Imperio Romano en Occidente, el Imperio Bizantino logró sobrevivir durante más de 1000 años después de la caída de Roma. ¿Qué sabes de la cultura bizantina? Seguidamente, la abordaremos desde la perspectiva más sorprendente, la de sus cambios, costumbres curiosas, el origen de sus gobernantes, la lengua que hablaban. Descubre lo más asombroso de la cultura bizantina. La cultura bizantina. 10 curiosidades que quizás no conocías. 1. La cultura bizantina, así como el Imperio Bizantino, reciben su denominación del nombre original, la capital del imperio, Constantinopla. Esta ciudad, que actualmente se corresponde con Estambul, en Turquía, recibió su nombre del emperador romano Constantino. No obstante, esta no era la denominación real de la antigua ciudad griega que reformó. Sí lo era Bizancio, nombre original de donde procede el nombre del Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino. 2. El origen del Imperio Romano Bizantino lo podemos encontrar en el emperador romano Teodosio. Las crisis internas del Imperio Romano y la ineficacia de su ejército a la hora de frenar a los bárbaros en las fronteras del norte habían creado gran inestabilidad en todo su territorio. Además de la dificultad de gobernar el enorme Imperio Romano, provocaron que en el año 395 después de Cristo el emperador Teodosio optara por dividir el imperio en 2 imperios diferentes. Por un lado, el Imperio Romano de Occidente le fue entregado a su hijo Honorio, y por otro, el Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino le fue entregado a su hijo Arcadio. 3. ¿Sabías que no se llamó Imperio Bizantino hasta que ya no existía? Como ocurre en otros casos, no fue hasta mucho más tarde, entre los siglos XVIII, como emperador, y a partir de entonces reinó con una nariz de oro y un intérprete que le ayudaba a hacerse entender, pues su lengua cercenada no le permitía expresarse con claridad. Imperio Bizantino para referirse a la cultura bizantina y sus territorios. Los bizantinos, de hecho, se llamaban a sí mismos Romaioi o romanos, pues al fin y al cabo, ese era el origen de su cultura y del emperador Constantino. 4. En la cultura bizantina, la presencia de eunucos era muy usual y contaban con posiciones muy diversas dentro de la sociedad, ocupando lugares tan distintos como cortesanos, generales y sacerdotes. La idea de hacerles responsables de tales cargos es que al no poder engendrar no suponían una amenaza cuando se trataba de heredar títulos y privilegios. 5. El Imperio Bizantino tuvo un emperador sin nariz, Justiniano II. Fue quien, tras ser destronado en el año 695, fue mutilado. Le cortaron la nariz y le partieron la lengua. Además, fue enviado al exilio. Más tarde logró recuperar su derecho como emperador y a partir de entonces reinó con una nariz de oro y un intérprete que le ayudaba a hacerse entender, pues su lengua cercenada no le permitía expresarse con claridad. 6. En la cultura bizantina, el color púrpura se consideraba el color imperial, ya que solo quienes pertenecían a la familia del emperador podían llevar las ropas teñidas de este color. Por eso, los niños nacidos de un emperador y su esposa emperatriz eran considerados por pirogenetos, nacidos en púrpura. Estos vástagos eran muy amados por el pueblo y gozaban de unos privilegios y derechos que no tenían aquellos hijos, aunque fueran mayores que ellos, que no habían nacido mientras su padre ostentaba el cargo del emperador. 7. Una de las características más llamativas de la cultura bizantina fue su disglosía, es decir, 2 idiomas. El Imperio Bizantino mantuvo el latín como lengua oficial heredada de su origen romano. Sin embargo, el griego clásico también se utilizó ampliamente tanto como lenguaje culto como coloquial. 8.
Es curioso que el mejor gobernante de la cultura bizantina y su imperio fuera Justiniano I, quien nació en los Balcanes y vivió como un plebeyo más hasta que su tío Justino I lo prohijó. 9. Uno de los aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de entender la riqueza económica y cultural de este imperio es su posición privilegiada desde un punto de vista geográfico. Era el punto de partida de la ruta de la seda que conectaba la Europa medieval con los mercados de las Indias orientales. 10. En el año 313, el emperador Constantino promulgó el Edicto de Milán, que permitía la libertad religiosa en el Imperio Romano. En el año 313, el emperador Constantino promulgó el Edicto de Milán, que permitía la libertad religiosa en el Imperio Romano. Después de esto, Constantinopla también se volvió una ciudad especialmente atractiva para los primeros cristianos. Sin embargo, menos de 50 años más tarde, la que antes había sido una religión perseguida se convirtió en perseguidora. Como puedes ver, la Edad Media es mucho más que los reinos de la Europa occidental a los que estamos acostumbrados a oír mentar. ¿Qué te ha parecido la cultura bizantina? ¿Sabías todo esto de ella? No olvides suscribirte a nuestro canal para seguir descubriendo los datos más interesantes. ¿Qué tal? ¿Qué tal los datos? ¿Te gustó? Chicos, ahí lo tenemos, a los principales datos de ellos. A ver, ¿qué parte de la información que he mencionado ahorita de los bizantinos le hizo recordar algo a los fenicios? A ver, ¿quién me lo dice? ¿Hay algo de los fenicios? De púrpura. Ah, ¿ves? Esa costumbre fenicia se quedó. Mira, los fenicios son del año 800, el año 1000, ¿no? Antes de Cristo. Acá estamos hablando 1500 después de Cristo, y la costumbre seguía que los nobles se tenían que cubrir con una ropa púrpura. ¿Ya ves? Hasta inclusive, si te has dado cuenta, el Papa y las altas autoridades de la iglesia de cada país también se visten de púrpura. Cuando den el Te Deum, el 28 de julio del 2021, vas a ver también a los sacerdotes con ropa púrpura. Significa su amplio poder. Muy bien. Acá les dejo, mira, acá hay más información, muchachos. Por favor, revisen la ruta de la seda, todo lo que era la ruta comercial, por qué viajaban a estos lugares. El Imperio Carolingio. Imperio que se desarrolló no en un país, se desarrolló en 3 países grandes: Francia, Italia, Alemania, y con una expansión sobre parte de Bélgica, Holanda, Austria, Hungría. ¡Wow! ¿Por qué el término Imperio Carolingio? ¿Por qué el nombre? Bueno, todo comienza con Clodoveo, que fue un rey franco que unificó a todos los francos y fundó la dinastía merovingia o merovingiana. Estos descendientes no fueron como Clodoveo, que fue inteligente, salieron unos reyes vagos. Los últimos reyes vagos fueron Thierry IV y Childerico III, su hijo. Thierry IV, que ya estaba viejo y no había hecho nada, nombra a su mejor general, a su mayordomo, que significa asesor, por si acaso, no significa sirviente, sino asesor, a Carlos Martel, que viaje a la frontera francesa-española a detener el avance de unos invasores. ¿Alguien me puede decir cómo se llamaban estos invasores que querían penetrar al territorio francés desde España? Dígamelo, por favor. Los moros. Los moros o los árabes, correcto. Entonces Carlos Martel fue para derrotar a los árabes, a los moros, a los herejes, a los infieles, como lo quieras llamar. Entonces, Carlos Martel va y derrota a los árabes en la batalla de Poitiers en el año 732. Es en ese preciso momento que cuando regresa, ya no estaba Thierry IV, estaba su hijo Childerico III, que era la peor vergüenza en el gobierno. El pueblo franco ya no lo quería y le pide a Carlos Martel que sea su rey. Carlos Martel se ríe y dice: muchas gracias, pero yo soy un militar de carrera, yo no soy político, no me gusta. Si quieren, denle la corona a mi hijo y yo prometo cuidarlo. Y le da la corona a su hijo, eliminan a Childerico III, destrozan al reino franco y le dan la corona a su hijo Pipino el Breve. Se hacía llamar Pipino el Breve porque era un hombre de tomar decisiones rápidas. Y 2, era inteligente también. Y 3, era chato, era de baja talla. Por eso le decían Pipino el Breve, como decir Pipino el Bajo. No le gustaba. Derrocó al último rey holgazán y él establece la dinastía carolingia. Él establece la dinastía carolingia en alianza con el Papa Esteban II. Te explico.
Ni Carlos Martel, ni Pipino el Breve tenían un apellido noble. Ellos eran de clase media para baja, pero eran inteligentes, interesantes y buenos militares. Ellos jamás han tenido de tomar un cargo. Pero el Pipino el Breve, muy astuto, habla con el Papa Esteban y le dice, mira, nómbrame a mí una dinastía, quiero ser rey, y yo, Pipino el Breve, te doy protección, porque yo sé que a ti, el Papa, te quieren invadir. Hay un pueblo que es mitad francés y que es mitad vikingo, que quiere destrozar y que quiere robar todas tus riquezas. Y si tú no tienes seguridad, vas a caer, Papa Esteban. El Papa Esteban, viendo que estaba en peligro, lo nombra Pipino el Breve y crea la dinastía carolingia, expulsa a Childerico III y le da el grado. La verdad que Pipino el Breve nunca hubiera sido noble si no fuera por su alianza. Es que el papado tenía mucho poder. Ya te conté, el que manejaba todos los poderes en la Edad Media era la Iglesia. Se vendía por interés, por conveniencia. Profe, ¿cómo sale el apellido carolingio? Lo que pasa es que Pipino el Breve tuvo dos hijos, Carlomán, el mayor, y Carlomagno, el menor. Entonces, antes tenían la costumbre que de los apellidos, de los nombres sacaban el apellido. Por ejemplo, tú te llamas Rodrigo, a tus hijos le dirán los Rodríguez. Ah, ahí está el apellido, o Rodríguez. Me llamo Marco, los Marconios, a mis hijos los Marconios. Te llamas Miguel, los Miguelandios. Así de simple. ¿Me entiendes? Los Leonardo, ¿te llamas Leonardo? Los Leonelos. Así apareció el origen de los apellidos, muchachos. En este caso, Pipino le puso a sus hijos Carlomán y Carlomagno en memoria a su padre, y es por eso que de ahí nace la dinastía carolingia. Pero ojo, Pipino el Breve no crea el imperio carolingio. Chicos, ¿quién creará el imperio carolingio? Dilo, 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 te escucho. ¿Quién creará el imperio carolingio? No te confundas, dímelo. Carlomagno. Exacto. Si en el examen te pregunta quién creó la dinastía carolingia, Pipino el Breve. ¿Quién creó el imperio carolingio? Carlomagno. ¿Quién fue el último rey franco o merovingiano, los vagos? Childerico III. ¿Quién fue el papa que lo convirtió a Pipino el Breve en noble? El Papa Esteban II. ¿Por qué lo hizo? Porque hubo un acuerdo mutuo. Tú me das el grado de noble y yo te protejo de tus invasores. Ajá. Miren todo lo que llegó a ser el reino franco, y más con Carlomagno se expandió todavía mucho más. Señores, ahí lo tenemos. Este es el escudo mitad francés y mitad alemán, porque recuerda que el reino franco tuvo una expansión sobre esos dos lugares. Él es Carlomagno. Tenía una mano unos dedos muy duros, producto que toda su vida fue militar, es verdad. ¿Ya? Pero si lo ves, con una está la fuerza de la espada y con otra está el poder de Dios, porque fue socio de la Iglesia Católica. No se dejó dominar ni tampoco fue un dominante, pero se llevó muy bien con la Iglesia Católica porque recuerda que ellos le dieron el respaldo de dinastía. Miren todo lo que logró tomar. Carlomagno logró tomar todo lo que está de color anaranjado y todo lo demás su hijo. Profe, ¿y qué pasó con el gran imperio carolingio? ¿Por qué ya no existe si fue tan grande, tan poderoso? Y que Carlomagno era un cerebro. Miren todo lo que se expandió. Francia, Alemania, Austria, Suiza, Bélgica, Holanda y el norte de Italia. Fue grande vida Carlomagno. Un verdadero exagerado. Pero a veces de un gran padre sale una bestia de hijo. Carlomagno derrotó a los germanos y unificó toda Alemania. Derrotó a los lombardos. Los lombardos son los enemigos del Papa, los que te conté que querían destruirlo, que son mitad franceses y mitad ¿qué? ¿Herederos de dónde te dije que eran los lombardos? Que significa bahía adentro, Vikings. Mitad francés y mitad ladrones de alta mar. Vikingos, exacto. Ellos son los que querían destrozar el Vaticano. Miren, el personaje carolingio, todas fueron victorias. Solo tuvo una derrota. La única derrota que tuvo fue la guerra contra los musulmanes. Dicen que a Carlomagno le invitan a un matrimonio. Cuando lo invitan a un matrimonio, ve las debilidades de los musulmanes españoles que se habían adueñado de la península ibérica y trata de invadirlo en una batalla llamada Roncesvalles.
pero lamentablemente es derrotado y muere su sobrino, que era un chico de confianza de él, llamado Roldán. En honor a esta derrota y a la muerte de su sobrino Roldán, se crea el cantar de gesta francés, la canción de Roldán, que es la primera canción de gesta de este país. Así como la primera canción de gesta española es el mío sí, pues bien, la canción de Roldán es el cantar de gesta de Francia. Y los nibelungos de Alemania. Carlomagno y su imperio, importantes campañas, inteligentes, sajones, lombardos, musulmanes, la verdad que tuvo grandes victorias, tuvo varias alianzas con los papas anteriores, con el Papa León III, que a Carlomagno lo va a nombrar emperador de los romanos, por la alianza y por su apoyo mutuo. Y también él tenía el objetivo de reconstruir el antiguo imperio romano. Grande, poderoso, su única derrota fue la batalla de Roncesvalles. ¿Con quiénes? Los árabes o los moros. Y allí está la coronación por el Papa León III. En aspecto político dividió su imperio en aspecto interno y en aspecto fronterizo. Como tú puedes ver, lo dividió en pequeños cargos nobles. Un condado, un ducado y un marcado. Un condado son como distritos. Un ducado son como departamentos. Un marcado son zonas fronterizas. Mínimo rango, medio rango, máximo rango. Así es. Vuelvo a repetir, condado, conde, marcado, marqués, ducado, duque. Lo más poderoso de los tres, los duques. La capital del imperio de Carlomagno ya no quedó en Francia, quedó en Alemania, se mudó a Aquisgrán. Y su religión fue romana, así es, la Iglesia Católica Apostólica Romana. Tenía un grupo de visitadores imperiales llamados los Misci Dominici, que eran los enviados del Señor. ¿Sabías que Carlomagno tenía una excelente memoria, que a pesar de ser buen militar, también era un buen político y administrador, que se reunía una vez al año con todos sus condes, duques y marqueses de 7 países y lo recordaba el nombre y el pueblo? ¿Qué tal brillante gobernante? Se reunían una vez al año en los Campos de Mayo para decidir si se creaban nuevos impuestos, nuevas medidas. Y a las leyes que se aplicaban se llamaban capitulares. ¡Wow! Mi respeto, Carlomagno. Los duques, los condes y los marqueses. Acuérdate, marqueses en las zonas fronterizas, por ejemplo con España, condado en provincias pequeñas y ducados que eran jefes de provincias. El Misci Dominici era el espía de Carlomagno que supervisaba a condes, duques y marqueses. Podía hasta inclusive ordenar la muerte de alguien si encontraba que le estaban robando a Carlomagno. Pero Carlomagno no solo es importante por ser aliado de la iglesia, o por ser un buen estratega político, o por ser un excelente militar. No. Carlomagno es todo lo que te acabo de mencionar, más algo más. Para gobernar un país, no solo necesitas músculo. El músculo te sirve para crear un reino, para invadir, punto. Pero si tú quieres crear un imperio, los imperios no se logran con sangre, con guerra y con músculo. Necesitas agregarle 2 cosas más: cerebro y educación. ¿Carlomagno tenía cerebro? Sí. ¿Tenía educación? Sí. Creó la Escuela Palatina de Aquisgrán, como me estás escuchando. La Escuela Palatina, o sea, la escuela ubicada en Alemania, por eso los alemanes le llaman palatinos. La Escuela Palatina de Aquisgrán, donde contrató al sabio inglés llamado Alcuino de York para que sea el rector y profesor ¿de qué? De la Escuela Palatina, que es algo así como los inicios de una universidad, muchachos, así de simple, en el año 800. No te digo que es una universidad, te hablo del génesis, del origen. Aquí se crean 3 tipos de escuelas. Escuelas catedrales o palatinas para formar a los funcionarios del Estado, administradores, contadores, ¿no? ¿Sí? Abogados. Parroquiales para formar a futuros sacerdotes, y conventuales, esto era para, pues en este caso, para el adoctrinamiento de los sacerdotes nuevos. Esto es lo más antiguo. ¿Qué se enseñaba en estos colegios? Solo se enseñaba a los nobles. Como puedes ver, el pueblo está fuera de la educación. Nunca a un gobernante ni a un emperador le gusta que el pueblo sea educado, porque ya lo sabemos, el pueblo cuando es educado se rebela.
Las 7 artes liberales eran lo que se enseñaba. Trivio, 3 cursos de letra. Cuadrivio, 4 cursos de matemática. Gramática, retórica, dialéctica, aritmética, geometría, astronomía y música. Ahí lo tienes. Esta era la forma como se educaba. Carlomagno se dio cuenta que si quería buenos funcionarios, tiene que darle una buena educación. Y es por eso que crea la Escuela Palatina de Aquisgrán, y este fue el rector, el inglés Alcuino de York. Profe, ¿por qué caerá el poderoso imperio carolingio si era tan grande, si era tan importante y tan poderoso? Caerá porque de un gran padre a veces sale una bestia de hijo. Se sabe que este personaje tuvo como hijo ¿a quién? Ludovico Pío. ¿Han escuchado de Ludovico Pío? ¿Luis el Piadoso? ¿No? Luis el Piadoso es el hijo, ¿ya? Luis el Piadoso es el hijo de Carlomagno, pero que no tenía el mismo carácter de su padre. No tenía el mismo carácter de su padre. Y como no lo tenía, lamentablemente, muere Carlomagno, Ludovico Pío hereda todo, como lo estás viendo ahí, ¿ya? Pero Ludovico Pío no supo criar a sus 3 hijos. ¿Y qué crees que hacen sus 3 hijos? Sus 3 hijos le declaran la guerra a su padre. Le declaran la guerra a su padre. Y en la batalla de Verdún lo derrotan a su papá. Y en el año 843 obligan a firmar el Tratado de Verdún, donde Ludovico Pío tiene que dividir el territorio en 3 partes, por eso los 3 colores. Francia, Lotaringia o Italia, Germania o Alemania. Carlo el Calvo, su hijo, se quedó con Francia. Luis el Germánico con Germania, Alemania. Y Lotaringia o Italia se lo queda su hijo Lotario. Ahí es cuando se divide el imperio. Ahora te hago la pregunta, chicos, ¿qué es lo que pasa cuando los imperios se dividen? Se hacen más débiles. Ya son más débiles. ¿Qué pasó? Ahí es cuando van a caer definitivamente, muchachos. Ahí es cuando van a caer definitivamente. Ya no tuvieron nada que lo pudiera parar, nada que lo pudieran apoyar, y se desintegró. Gracias. Los 3 hijos. Profe, ¿ustedes han escuchado, chicos, la familia Peluche? ¿Han escuchado, han leído ese nombre o no? Ludovico. ¿Se han dado cuenta que es el más tonto de la serie? El papá. Se dan cuenta que sus hijos lo manipulan, se dan cuenta que su esposa, ¿cómo se llama su esposa? No me acuerdo ahorita bien el nombre. Dímelo. Federica, creo. ¿Ah? Federica, ¿no? Exacto. ¿Te das cuenta que es el más tonto? ¿Por qué? Es el más tonto porque está basado en un hecho histórico, el Ludovico, que produjo la caída del Imperio Carolingio, chicos. Ahora ya lo sabes por qué. Aquí te dejo un resumen para que lo repasas, lo puedes imprimir, y los datos más importantes del imperio. Las marcas, el Imperio Carolingio, 10 datos del Imperio Carolingio. Acá tienes todo. Te lo dejo para ti. A tu disposición. Muy bien. ¿A qué hora tienen la próxima clase, chicos? ¿Ya? Todavía. Muy bien, maestro.